Ahí, ¿la ves, Sí, no? dice disturbios encefálicos. Ya. Bueno, hoy día vamos a hacer la última clase, vamos a hacer la del miércoles más. Acabamos hoy día porque el día lunes arrancamos con el curso de infectología. Bueno, ese curso está programado para este semestre más, está empezándose recién, lo vamos a hacer en 2 meses. Entonces tenemos que arrancar ya tenemos que ver arrancar esta semana que está pasando, pero por este curso de fisiopatología que todavía estamos terminando, no hemos podido hacerlo, así es que el lunes arrancamos con infectología y hoy terminamos con ustedes. Entonces, hoy día vamos a ver sobre un tema interesante, estamos siguiendo lo que está en el sílabus, ¿no? Es disturbios encefálicos isquémicos. De los disturbios encefálicos existe pues una gran cantidad de patologías, pero uno de ellos, lo más importante, es el más interesante, diríamos, es las enfermedades cerebrovasculares isquémicas, que es una patología relativamente frecuente, ¿no? Y que ustedes la van a ver cuando no hay lo que llaman comúnmente derrame cerebral. Claro, de las enfermedades cerebrovasculares, que también se llaman desórdenes cerebrovasculares, a veces accidente cerebrovascular, el 80% hasta el 85% son isquémicos, un 15 a 20% son hemorrágicos, ¿no? Entonces son más frecuentes las patologías. Entonces veremos de qué se trata entonces. Diríamos primero que ustedes van a tener que ver su anatomía, fisiología, si no el tiempo no va a alcanzar. Entonces el cerebro obtiene su energía exclusivamente de la oxidación de la glucosa por vías metabólicas comunes al resto del organismo, ¿no? El cerebro pues, es un órgano que representa solo el 2% del peso corporal. Consume 25% de la glucosa y el 20% de oxígeno de todo el organismo. Si no le dan glucosa y oxígeno a ese cerebro, 3 segundos, unos segundos, se daña. Sin embargo, a diferencia de otros órganos, el cerebro no es capaz de almacenar energía, por lo que depende del aporte continuo de oxígeno y de glucosa. Otros órganos, por ejemplo el hígado, puede ahí almacenarse, ¿no? Como glucógeno, pero el cerebro no le dan, no soporta mucho tiempo y se muere. Hace caerle constantemente su oxígeno y su glucosa por el torrente circulatorio. Es por eso que también si ustedes revisan la anatomía, tiene pues una irrigación anterior y otra posterior que se unen en el polígono de Willis. Lógicamente, cuando ustedes lleven este capítulo en neurología, no se va a entender muy bien si es que no se sabe cómo va la circulación cerebral. Algunas veces hacemos repaso de la circulación cerebral. Además, si alguno de ustedes va a ser neurólogo, neurocirujano, algunas facultades ya bien establecidas, incluso sobre todo en Estados Unidos, donde está por allá, ¿qué hacen? Cuando llevan la rotación de patología, por ejemplo, disecan un cerebro y extienden en una mesa todita la circulación del cerebro. El futuro especialista va a tener que hacer, para ir encontrando y repasando cada arteria. O sea, que cuando se tapa ya sabe qué zona, si ha irrigado, si ha tapado, si ha comprometido. Que, pues, si no, no queda, ¿no? Importante. Entonces, de toda la sangre que sale del corazón en cada latido, el 15% va destinado al cerebro. Cuando este aporte de sangre se ve comprometido, se altera la función cerebral. Y si el flujo sanguíneo no se restablece a tiempo, puede producirse la muerte celular.
Entonces la isquemia cerebral se origina cuando el flujo sanguíneo disminuye hasta interferir con la función del sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando se ocluye un vaso sanguíneo? Se produce una gradiente de perfusión que origina un área intensa isquémica en el cerebro del territorio vascular ocluido, en la cual se produce una rápida muerte neuronal. Como no tiene almacenado ni glucosa ni oxígeno, si no le da inmediatamente se muere. Periféricamente existe una zona hipoperfundida llamada zona de penumbra isquémica, o sea, alrededor del foco isquémico, en la cual el flujo sanguíneo aquí en la penumbra, el flujo sanguíneo ha disminuido lo suficiente para que las neuronas dejen de funcionar, pero se conserva una actividad metabólica mínima que puede preservar la integridad estructural durante algún tiempo. Esto hace que aparezcan síntomas neurológicos, pero no daños irreversibles, lo cual es un hecho importante que constituye la base para los tratamientos recanalizadores en la fase de agudo del ictus. Por eso su compañerito, en uno de los casos clínicos que presentó, ¿no? Para utilizar el plasminógeno recomienda que se da en una ventana terapéutica de 3 horas, se puede soltar esta sustancia, una sola dosis, 0,9 por kilo de peso, una sola, y puede disolverse ese coágulo, se va destruyendo. Entonces, pero tiene que ser pronto, no se puede dejar tiempo. Si conseguimos que se restablezca el flujo sanguíneo cerebral, que aporte de nuevo la glucosa y el oxígeno necesarios, entonces las células que han sobrevivido en la zona de penumbra isquémica podrán recuperarse. Sin embargo, si no se restablece el flujo cerebral a tiempo, las zonas de penumbra isquémica se van transformando progresivamente en ese foco isquémico, ¿no? Ese punto negro, que es tejido necrótico, ¿no? Termina siendo un hueco. Entonces, la isquemia cerebral es un proceso dinámico y si bien la oclusión de un vaso sanguíneo tiene lugar de manera abrupta, los daños originados por la isquemia cerebral ocurren de manera progresiva a lo largo del tiempo. Por tanto, el tiempo es uno de los factores más importantes que condicionan el pronóstico del ictus. Si se restablece el flujo sanguíneo cerebral de manera precoz, cuando existe poco tejido cerebral dañado, las posibilidades de recuperación funcional son mucho más altas que si el flujo sanguíneo se restablece tardíamente, cuando la mayoría del tejido cerebral está necrosado. Entonces, el cerebro es un órgano complejo. Está formado por diferentes tipos de células. Por un lado están las neuronas, que son las más importantes, encargadas de diferentes funciones cerebrales. Pero también hay células gliales que dan soporte a las neuronas. Es como a veces, una vez yo estaba yendo por Lima, por ahí lo vi al alcalde, pero estaba rodeado de 5 personas que eran sus guardaespaldas probablemente. Entonces estaban a los lados, detrás de él, y él estaba en el centro. Entonces imagínense al alcalde la neurona. Y los guardaespaldas que están a su alrededor son la glía. Si le da hambre al alcalde, ¿qué hace? Uno de los guardaespaldas va, agarra un sándwich, le alcanza. Tiene sed, el otro agarra, le da su agua mineral, ¿no? Quieren pegarle, ahí está otro que le va a defender. La función es de las glías, ¿no? Entonces, las glías, pues, ahí tienen vasos sanguíneos que aportan nutrientes a los diferentes tipos celulares. Que las células, los guardaespaldas quieren comer, el alcalde también quiere comer. Entonces, los vasitos sanguíneos le van a dar nutrientes, entre ellos glucosa y oxígeno, para que puedan cumplir sus funciones metabólicas, las células. Las neuronas, entonces, y las de la glía y las células endoteliales de la microcirculación cerebral constituyen entonces todo eso una unidad neurovascular.
como dirían, el alcalde, todos sus guardaespaldas, y la que está en el kiosco vendiendo sus sándwiches, su agua mineral, todo eso viene a ser una unidad que permite que el alcalde siga caminando, siga yendo con sus guardaespaldas, ellos también se alimentan, ¿no? Entonces, neurona, glía y células endoteliales viene a ser una unidad neurovascular, ya que existe una estrecha relación entre ellas. Las alteraciones que se producen por esquema cerebral no pueden contemplarse de forma aislada, sino en el amplio contexto de la interrelación de los diferentes elementos nerviosos que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, de manera didáctica, vamos a poder detallar cada una de estas cosas. Entonces, veamos un poquito unas bases para poder entender esto. La interrupción del flujo sanguíneo cerebral, ¿por qué está determinada? Está determinada por el área vascular que se origina en un foco de necrosis, secundario al cese de aporte de oxígeno y de sustratos, y al trastorno de producción de energía. Porque si no hay energía, las células cerebrales no van a poder cumplir su metabolismo, ¿no? Es como un software. Del cerebro salen las funciones para todos los órganos, ¿no? Motores, sensitivos, autonómicos. Entonces, el cerebro es clave. Y si no le dan nutrientes, porque se tapó el vaso, entonces no va a poder cumplir sus funciones de esa zona donde se tapó el vaso. Si, por ejemplo, como presentó el caso clínico su compañerito, ¿no? Se tapó el vaso de un lado del cerebro para mover el brazo, como en ese caso, y la región braquial y crural ya no funcionaba, porque esa zona se tapó. Entonces, rodeado de otra zona en la que se mantiene un flujo residual dependiente de la circulación colateral, que preserva la célula, aunque no su función, ¿no? Esta porción de tejido situada entre el foco de necrosis y el cerebro normal se denomina, como mencioné hace un momento, el área de penumbra isquémica, que es lo que rodea a esa parte de necrosis que llamamos foco isquémico. En esa parte del foco isquémico ya hay apoptosis neuronal, ya no funciona nada. En cambio, en la penumbra todavía podemos salvar. Y ahí es donde la fisiopatología entra para decir, ¿qué vamos, cómo conocemos esto para ver qué podemos dar para salvar esas neuronas que están a punto de necrosarse? Entonces, en esta zona, tanto la viabilidad como la función celulares guardan una relación inversa con la gravedad de la isquemia y con su duración, de manera que la pérdida de funciones dependientes de energía ocurre gradualmente. Debe considerarse que ciertas células son más vulnerables que otras de la suspensión del flujo sanguíneo cerebral. Ustedes van a ver, por ejemplo, un pacientito cuando lleven semiología. Imagina un pacientito entra y está moviendo su brazo y su pierna como un hemibalismo. Por favor, párenmelo, ya lo tiene un día ahí y no lo puede parar. Por favor, párenmelo. Le toman la tomografía y no sale nada. Normal. Entonces uno, ¿por qué mueve tanto? ¿Qué pasa? Es que agarra una zona noble, una zona vulnerable, vital, tan pequeñita que ni siquiera se ve la tomografía para producir una exquisita semiología. Eso lo he palpado en mi vida de experiencia clínica, en la cual damos tratamiento y después se soluciona el problema, pero veamos cómo tanta exquisitez semiológica para una tomografía en la cual no hay. Entonces, las neuronas en especial, las del área, ¿no? Sea uno del hipocampo, el hipocampo es pues la reina del sistema límbico, o las células de Purkinje del cerebro son por lo general más sensibles que las células gliales.
A veces nosotros cuando queremos hacer una autopsia nos vamos a justo a esas zonas, porque ahí vamos a encontrar la patología. Aunque en última instancia los trastornos fisiopatológicos que se observan durante la isquemia son los mismos, ¿no? Entonces, se han podido establecer los umbrales del flujo, porque no es lo mismo cuando está una zona necrótica, ¿no?, que cuando ya van avanzándose otras zonas que no están negras, sino un poquito cianóticas, entre comillas, más oscuritas, y siguen aumentando, otras ya están menos oscuras, ya más claras, hasta que llega a lo normal, ¿no? Entonces, se ha hecho estudios donde existe todo un proceso en eso. Por ejemplo, al inicio se inhibe la síntesis de proteínas, ¿no?, si el flujo sanguíneo cerebral es menor de 0,55 miligramos por gramo por minuto. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal, de 0,55 para arriba, ¿no?, hasta 0,60 en otros autores, miligramos por gramo por minuto. Pero si quieren lo pasan a centésimas y sale por 100 gramos por minuto, ¿no? 55 mililitros por 100 gramos por minuto. Pero lo pueden expresar también 0,55 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿no? Entonces después se va bajando eso, ¿no?, el flujo sanguíneo, y todavía ya comienza a inhibirse la síntesis de proteínas, ¿no? Ya no se produce muchas proteínas. Después sigue bajando, ¿no? O sea, más oscuro está ya. Se activa el metabolismo anaeróbico de la glucosa cuando llega el flujo sanguíneo a 0,35 mililitros por gramo por minuto, ¿no? Entonces, vamos avanzando más allá. Y la producción de energía de ATP traducida por la pérdida de actividad eléctrica neuronal, cuando ya está por debajo el flujo de 0,25 mililitros por gramo por minuto. Y seguimos bajando, ¿no?, hasta llegar a la parte necrótica. Entonces, al igual que la acidosis tubular, ¿no?, también se presenta de 0,25, es a consecuencia de la acumulación de lactato. Y cuando ya llegamos a la apoptosis neuronal, a la necrosis, al foco isquémico, es cuando el flujo sanguíneo cerebral desciende por debajo de 0,15 mililitros por gramo por minuto. Algunos autores hablan de 0,10. O quieren hablar de 10 o 15 mililitros por 100 gramos por minuto. Entonces se advierte una pérdida de los gradientes iónicos transmembranes que conducen a la despolarización y finalmente a la muerte celular. Entonces el área de la penumbra, por lo tanto, se caracteriza por un flujo sanguíneo cerebral reducido, que compromete el metabolismo energético y algunas funciones celulares, pero que al menos temporalmente es suficiente para mantener la viabilidad celular. En otras palabras, el flujo sanguíneo cerebral en el área de penumbra está comprendido entre el umbral en el que empieza a deteriorarse la síntesis proteica y en el que inicia la despolarización anóxica de la membrana. Si se rebasa este umbral, se extiende la zona de infarto, a expensas de la muerte celular en el área de penumbra. Y es ahí donde nosotros fisiopatológicamente tenemos que conocer para tratar de recuperar esa área de penumbra. La área de necrosis o de foco isquémico ya no hay nada que hacer. En cambio, la penumbra sí podemos todavía salvar. Entonces, además, hay que considerar el factor tiempo. Aunque la intensidad del flujo se mantenga constante, más células del área de penumbra se necrosarán si se prolongan la interrupción del suministro, y se ha comprobado que los umbrales mencionados aumentan cuando se mantiene el flujo sanguíneo reducido. De manera que cuando más tiempo persista la situación de isquemia, peor se tolerará esta y será menor la cantidad de flujo necesario para provocar el daño neuronal. Por ejemplo, el umbral para la caída de la producción de ATP se incrementa de 0,13 mililitros por gramo por minuto luego de 30 minutos de isquemia,
a 0,32 mililitros por gramo por minuto después de 12 horas. Existe pues un deterioro progresivo en el área de penumbra derivado de las alteraciones ocasionadas por el desequilibrio energético que resulta en la extensión del área de infarto. El objetivo pues es poder recuperar prácticamente esta área de penumbra con avance, por supuesto. Entonces, si el desencadenante primario del daño por isquemia es la reducción del flujo sanguíneo cerebral, cabe suponer que la restitución de este flujo sanguíneo cerebral permitiría pues la recuperación de las células que aún fueran viables. Sin embargo, no sucede así. Se ha comprobado que salvo que ocurra muy tempranamente, por eso que hablamos de la ventana terapéutica, hablamos en el caso clínico de 3 horas, ¿no? O sea, tempranamente, el pacientito tiene que llegar en helicóptero, le sacan sangre, ya está preparada la tomografía para que le tomen, o sea, todo tiene que ser en un lazo de menos de 3 horas para poder hacer este tratamiento. Entonces, la normalización del aporte sanguíneo no evita la progresión de la lesión celular y más añade efectos deleterios que se suman a la cascada de trastornos provocados por la isquemia, lo cual se ha denominado daño de reperfusión. O sea, si nosotros queremos reperfundir, darle, por ejemplo, el pacientito se demoró el helicóptero, ¿no? En llegar, ahí ya estamos en la quinta, sexta hora, porque al principio era 6 horas, o sea, había más daño, entonces ya se llamó pues daño de reperfusión, o sea, por reperfundir se produjo más daño, entonces no conviene, ¿no? En Lima se instaló, trató de hacerlo en la clínica Sao Paulo, y se trata de hacer todavía en algunos centros hospitalarios, pero el problema es el tiempo, ¿no? ¿Cómo llega ahí el paciente a tiempo para poder darle el tratamiento? Entonces, que esté hospitalizado, que esté ahí y ya le pueden dar. Pero si lo van a traer de afuera, el tiempo es una limitación. Por otra parte, en modelos experimentales de isquemia global se ha advertido una progresión de la lesión en células del hipocampo, varios días después de la normalización del flujo sanguíneo cerebral. También en modelos de isquemia focal y en seres humanos. Se ha observado pérdida neuronal retrasada varios días tras la reperfusión. Esto se conoce como daño neuronal tardío y expresa la existencia de fenómenos lesivos desencadenados por la isquemia que se mantienen activos a pesar de la reperfusión, que son favorecidos por la misma. Entonces, todos estos factores conducen al concepto que hemos mencionado y mencionaron también compañerita en el caso clínico, de la ventana terapéutica. Es decir, un lazo durante el cual la aplicación de medidas terapéuticas específicas permitirían evitar la muerte de las células en riesgo. Clínicamente se había considerado un periodo de 6 horas, de 4 a 6 horas era el intervalo, ¿no? Pero actualmente ya se ha demostrado que debido al mejor conocimiento de la fisiopatología del isquemia y los resultados de estudios experimentales, pues este concepto ha cambiado de manera dinámica. Como se ha dicho, ¿no? La normalización del flujo sanguíneo cerebral posibilita la recuperación completa, ¿no? O sea, solo cuando tiene lugar una fase muy temprana. O sea, lo recuperamos completamente. Pero se puede contribuir, pues, a evitar la extensión del infarto en las 3 primeras horas. Ventana para la reperfusión, lo llamamos. Pero si se retrasa más tiempo, la cascada de mediadores bioquímicos del daño por isquemia resulta interrumpible y además es potenciada por la reperfusión que por sí misma es causante de efectos fatales. Pero también se puede incidir sobre los mediadores de la lesión mediante fármacos inhibidores diversos, lo que llamamos citoprotectores, ¿no? Esto probablemente genera un margen más amplio denominado ventana para la citoprotección, que depende en esencia del tipo del agente utilizado. La relación de ambas pautas de tratamiento tal vez modifique aún más el concepto de la ventana terapéutica. Entonces veamos algunos aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la fisiopatología isquémica a nivel de la neurona? Podemos decir que el cerebro consume una tercera parte de su energía en el mantenimiento de la transmisión sináptica,
otra tercera parte en el transporte de iones y otro tercio en la preservación de la integridad estructural. Cuando disminuye la perfusión cerebral, se altera progresivamente estas funciones hasta conducir a la muerte cerebral. El cerebro depende del aporte continuo de glucosa y oxígeno. No. ¿Para qué? Para obtener energía, pero es capaz de almacenar pequeñas cantidades de glucosa en forma de glucógeno, son muy pequeñas, en situaciones en que disminuye el flujo sanguíneo cerebral durante 2 o 3 minutos, puede obtenerse la glucosa a partir de estas pequeñas reservas de glucosa. Esta glucosa puede emplearse para la obtención de energía, aunque en ausencia de oxígeno se emplean rutas metabólicas diferentes. Tal metabolismo anaerobio de la glucosa genera una gran cantidad de ácido láctico, lo que incrementa el daño cerebral mediante la formación de radicales libres. La hipoxia produce un fallo energético disminuyendo la producción de trifosfato de adenosina, o sea, la ATP de las neuronas. Esta falta de energía ocasiona un rápido fallo en las bombas de sodio y potasio, que se encargan de mantener las neuronas polarizadas, ¿no? El fallo de las bombas de sodio y potasio origina una rápida represión del potasio intracelular y las neuronas se polarizan. Esta despolarización neuronal libera grandes cantidades de glutamato y otros aminoácidos citadores, aumentando su concentración extracelular. El exceso de glutamato extracelular estimula diferentes receptores de membrana, los cuales los principales son el AMPA, el NMDA, ¿no? La estimulación del receptor AMPA produce una mayor despolarización de la membrana al incrementar el sodio intracelular, lo que induce una mayor liberación de glutamato y establece un círculo vicioso que aumenta el daño neuronal. Por otro lado, la entrada de sodio arrastra agua al interior de la célula, lo cual esto va a desarrollar un edema intracelular. Por otro lado, la estimulación de los receptores MDA hace que entre calcio dentro de la célula desencadenando una cascada isquémica que conduciría a la muerte de la neurona. La elevación de la concentración de calcio dentro de la célula es un factor clave en el desarrollo del daño neuronal irreversible. Pues hay un medicamento que ustedes van a ver cuando pasen a clínicas, el imodipino, medicamento que impide que el calcio entre dentro de la célula. Se están dando un imodipino por ese motivo, por ejemplo, ¿no? O sea, al activar una serie de enzimas condiciona la expresión de varios genes de respuesta inmediata, poner en marcha otros procesos que acabarán con la destrucción de la neurona. El incremento del calcio dentro de la célula dificulta la función de las mitocondrias, que son las encargadas de la generación de energía. Esta alteración mitocondrial disminuye la concentración de ATP dentro de la célula, causando la neurona, y contribuye a una mayor despolarización de la neurona y un mayor daño causado por el glutamato. La entrada de calcio también activa una serie de enzimas que contribuirán a la destrucción de la célula. Se activan las proteínas sinasas que destruyen proteínas celulares, endonucleasas que destruyen el ADN, fosfolipasas que destruyen los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular. El glutamato también induce la formación de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno, que en condiciones normales tienen funciones fisiológicas, pero durante la isquemia cerebral se producen concentraciones anormalmente grandes de estas sustancias oxidantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos el anión superóxido, el radical hidroxilo, el óxido nítrico, el anión peroxinitro. Todas ellas implican en el daño neuronal que ocurre tras la isquemia. El óxido nítrico, por ejemplo, producido en grandes cantidades, reacciona con el oxígeno y da lugar al anión peroxinitro, que es muy tóxico por su alta capacidad oxidante, produciendo un daño en los fosfolípidos de la membrana y rotura del ADN. El óxido nítrico también inhibe enzimas antioxidantes en las mitocondrias, alterando la cadena respiratoria y reduciendo la producción de ATP, e induce la fusión de vesículas sinápticas a la membrana.
libera neurotransmisores como el glutamato y con ello incrementando el daño neuronal. Entonces, todas estas alteraciones conducen a la muerte de la neurona por necrosis. Pero en la isquemia cerebral también se ha demostrado que existe una muerte celular programada. A eso llamamos apoptosis. Como la neurona ordena su propia muerte. En la zona de penumbra isquémica, por la lesión del ADN producida por la endonucleasa y los radicales libres, inicia un mecanismo de autodestrucción de la neurona mediante la expresión genética. La muerte por apoptosis también puede desencadenarse por la liberación de capasas y la activación de citocromo C que se origina por la disminución del ATP de las mitocondrias. ¿Y cuál es la fisiopatología de la isquemia de la glía? Porque hemos visto dos cosas de la unidad, ¿no? Una es la neurona, otra es la glía y otra es la piel. Entonces, la fisiopatología de la isquemia de la glía, ¿no? En situaciones fisiológicas, los astrocitos desarrollan una actividad fundamental para controlar la acción neurotransmisora del glutamato. Y son los encargados de la recaptación del glutamato del espacio sináptico. La recaptación del glutamato por parte de los astrocitos se realiza mediante diferentes transportes que consiguen que las concentraciones del glutamato dentro de la célula sea entre 3.000 y 10.000 veces superior a la del espacio extracelular. Para introducir el glutamato en el interior de los astrocitos, estos transportadores emplean un gradiente de membrana dependiente del sodio. Dentro del astrocito, el glutamato es transformado por síntesis posterior de nuevos neurotransmisores. Durante la isquemia cerebral, el primer cambio que se observa es el edema de los astrocitos. Este edema, al igual que ocurre en las neuronas, se debe al fallo energético que conduciona la apertura de diferentes canales por la consiguiente entrada de sodio y agua dentro de las células. Dicho edema astrocitario es la causa de la disminución de la recaptación del glutamato, la liberación de radicales libres y el ácido láctico derivado del metabolismo anaerobio de la glucosa, que se produce durante la isquemia, son otros factores que dificultan la recaptación del glutamato. Esta disminución de la recaptación del glutamato origina una mayor concentración de este aminoácido en el espacio extracelular, lo que contribuye a un mayor daño. Pues ya van a ver que han salido productos para bajar el glutamato, porque tal cantidad y que ya no, las defensas, las células, hay unas células protectoras que bajan el glutamato, no es suficiente, pues, no, la catalasa, no es suficiente. Entonces, es tal la cantidad, entonces ya están saliendo productos para bajar el glutamato y producir menos daño a las células, en este caso la gliálisis y también las neuronas. Otras células gliales como la oligodendrocitos y la microglía también participan en el daño celular originado por la isquemia cerebral. En los oligodendrocitos, la disminución de energía ocasiona una pérdida de los gradientes de iones que alteran el funcionamiento de algunos transportadores de sodio y calcio, aumentando la concentración de estas moléculas en el interior de la célula. La microglía también contribuye al daño tisular isquémico a través de varios mecanismos, como la liberación de moléculas inflamatorias y radicales libres. Y finalmente, para terminar esta parte, la fisiopatología de la isquemia en la microcirculación. Entonces, durante la isquemia cerebral se produce la liberación de diferentes moléculas que desencadenan una respuesta inflamatoria. Hablando de respuesta inflamatoria, usted sabe que a partir de los 40 años se produce una inflamación generalizada y esa es parte de la vejez. Entonces, los que están saliendo ahora, están viendo personas que tienen 60 años, 65, 70, parecen jóvenes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, la esperanza de vida a nacer va a elevarse más, están viendo con una serie de productos, pero ¿qué manera? Normalmente a medida que pasa la edad, la cara se cae, pero ellos, ¿cómo conservan? Claro, están combatiendo con una serie de productos esta respuesta inflamatoria que por la edad comienza a destruir las células, ¿no? Entonces, ya están consumiendo productos de esa manera, como decíamos, retardan su envejecimiento.
¿no? Aquí también hay respuesta inflamatoria. Entonces las neuronas, los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos pueden producir estos mediadores. Sin embargo, la mayor parte de los efectos inflamatorios de la isquemia cerebral tienen lugar en la microcirculación. La respuesta inflamatoria se inicia con la liberación de dos moléculas, la interleucina, 1 beta, y el factor de necrosis tumoral, que inducen una segunda respuesta inflamatoria más tardía mediante la liberación de la interleucina 6 e interleucina 8. Estas moléculas desempeñan un papel importante en la aparición de una temperatura elevada durante la ictus y en la elevación de otros marcadores de fase aguda, como el fibrinógeno, la proteína C reactiva. También son importantes en la liberación de moléculas de adhesión celular, que están implicadas en la acumulación de leucocitos y en su posterior fijación a la pared vascular. Existen diferentes tipos de moléculas de adhesión celular, por ejemplo, las electinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas, o sea, moléculas de adhesión intercelular tipo 1, y las moléculas de adhesión vascular tipo 1, y las integrinas. La activación de estas moléculas produce un reclutamiento de leucocitos y su posterior agregación y adhesión a la pared vascular, lo que lleva a una mayor oclusión de los vasos sanguíneos. Entonces, la alteración de la microcirculación cerebral o la isquemia también es una causa del desarrollo del edema vasogénico, que se forma por la salida de agua de los vasos sanguíneos, la liberación de citocinas inflamatorias como la interleucina 6, el factor el interferón, ¿no? El factor humoral, estimula la producción de unas moléculas llamadas metaloproteasas, especialmente el MMP9, ¿no? Y el MMP degradan diferentes proteínas que forman parte de la matriz extracelular, como el colágeno, la laminina, la fibronectina, y alteran la barrera hematoencefálica. La matriz extracelular es un conjunto de proteínas que se encuentran fuera de las células y que dan aporte a los tejidos, rellenan los espacios entre las células y permiten la comprensión y el estiramiento de las células, degradan los desechos tóxicos y participan en la regeneración de los tejidos. La barrera hematoencefálica es una barrera que se encuentra entre los vasos sanguíneos y el tejido cerebral e impide que muchas sustancias tóxicas la atraviesen, permitiendo el paso de oxígeno y nutrientes. Al lesionarse la matriz extracelular y la barrera hematoencefálica, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y se permite la salida de agua y de otras moléculas que pueden producir un mayor daño en el tejido cerebral. Si queremos profundizar un poco más todavía dentro de la fisiopatología, nos vamos entonces, dicen que mientras más profundo entra uno en el conocimiento de la fisiopatología, ya viene ahí más adelante lo que es la bioquímica, la fisiología, la fisiopatología a nivel bioquímico, ¿no? Mejores formas de tratamiento se encontrarán. Por ejemplo, veamos las alteraciones celulares y moleculares del EBC. En este caso estamos hablando del EBC isquémico, ¿no? Entonces, el efecto lesivo de la isquemia cerebral se presenta primariamente como resultado de la perturbación del metabolismo energético celular. La reducción del aporte de oxígeno desencadena, por una parte, el metabolismo anaerobio de la glucosa, que conduce a la producción de ácido láctico y a la acidosis tisular. Asimismo, la hipoxia ocasiona el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, en consecuencia disminuye la producción de ATP y otros nucleótidos energéticos, con lo que se reduce la energía disponible. Entonces, el descenso de la producción de energía lleva a la abolición de los mecanismos de síntesis y reparación de macromoléculas y aumento de los procesos de degradación. Por otro lado, los canales de membrana dependientes de ATP pierden la capacidad de mantener la homeostasis iónica en contra de gradiente, por lo que se produce salida de potasio al interior celular hacia el espacio intersticial.
y el consiguiente aumento citosólico de sodio y de agua, módicamente obligada, así como de calcio. Esto implica el desarrollo de edema intracelular y la imposibilidad para mantener el potencial de membrana, lo cual origina la despolarización de la célula y elimina la actividad eléctrica neuronal. En el área de penumbra se propagan otras ondas de despolarización que contribuyen a consumir las reservas de ATP, en un intento por mantener la homeostasis, con lo cual se cierra el círculo. Si persiste este proceso, desemboca por la muerte celular. Estos sucesos afectan todas las especies celulares que causan las pérdidas de sus funciones. Las células gliales se alteran durante la isquemia y extienden más la lesión al liberar mediadores. La pared arterial, esto significa rotura de la barrera hematocefálica y la supresión de la reactividad vascular normal y por tanto la capacidad de la regulación de la circulación cerebral. Tales trastornos desencadenados al principio por la isquemia a nivel celular activan la cascada de reacciones que se autoperpetúa y eventualmente se potencia con la reperfusión, ocasionando daño de isquemia de reperfusión. Este es un término más apropiado ya que en la mayor parte de los casos isquemia y reperfusión van unidas y sus mediadores son comunes. Estos mediadores son acidosis, la sobrecarga de calcio citosólico y la hiperproducción de radicales libres. Entonces, veamos a nivel celular, por ejemplo, los daños fisiopatológicos más importantes que se producen. Por ejemplo, el daño celular mediado por la acidosis. Ustedes van a ver pacientitos con EBC que están, ¿no? Y a la vista están observando que este pacientito, por la hiperventilación, cuando se estudió este trastorno óseo base, está en acidosis, ¿no? Entonces, si usted le van a dar dextrosa, ahí viene el conocimiento científico. Más ácidos van a producir. Por eso que no se da. Están haciendo una diatogénesis, ¿no? El conocimiento fisiopatológico nos lleva a decir, no, hay que dar otro producto para producir menos acidosis. Entonces, la acidosis del tejido cerebral isquémico ocurre por aumento local del CO2 y fundamentalmente por el metabolismo anaerobio de la glucosa y la acumulación del ácido láctico resultante. Se ha podido comprobar que la acidosis grave incrementa la lesión histológica y la alteración metabólica del cerebro isquémico, aunque también hay evidencias en trabajos experimentales de que la acidosis moderada puede tener un efecto citoprotector al inhibir los canales de calcio del tipo NMDA, dependientes del receptor. Por el motivo antes mencionado, se cree que las cifras altas de glucosa extenderían el daño cerebral, consecuentemente a la isquemia al inducir acidosis más grave. Aunque existen varias investigaciones en las que se puede demostrar cambios en el tamaño del infarto en relación con la hiperglucemia, por ejemplo, si el pacientito viene con una diabetes, ¿no? Porque es un factor de riesgo, como van a ver más adelante, o ya se vio también como sus compañeros pusieron el caso, viene con su diabetes de 500, 600, hay que bajar, porque más daño va a hacer, quitar insulina, ¿no? Entonces, diversos trabajos experimentales y clínicos demuestran pues, el desarrollo de lesiones más importantes y aún peor evolución de los sujetos con cifras altas de glucosa. Entonces, la acidosis grave puede complicar la lesión isquémica por diversas vías. Por ejemplo, uno es aumenta el edema intracelular. El hidrogenión puede intercambiarse por sodio extracelular en un mecanismo de transporte acoplado de intercambio, cloro, carbonato, con lo cual ocasiona la entrada de sodio con agua osmóticamente obligada. El edema celular, además de alterar la célula, en el caso de la glía, causa la compresión del lecho capilar al reducir el flujo sanguíneo colateral y al desencadenar el fenómeno de no reflujo que posteriormente se produce. Otro también, digamos, mecanismo que produce esto es
inhibe la absorción oxidativa. Otra es alteración de la microcirculación al dañar la célula endotelial y al modificar los mecanismos de regulación. Además, también esta acidosis puede incrementar la concentración de calcio libre intracelular al liberarlo de la unión a las proteínas. Y finalmente, promueve la formación de radicales libres, ya que desplaza el hierro de su unión a las proteínas transportadoras. Veamos ahora el daño celular mediado por el calcio. Durante la isquemia cerebral se produce una importante sobrecarga de calcio en el interior del citoplasma, que supera la capacidad de los diversos sistemas de aclaramiento. Esto tiene consecuencias nocivas para la célula. El aumento de los niveles intracitoplasmáticos de calcio durante la isquemia cerebral tiene lugar a través de una serie de mecanismos. Por ejemplo, a favor de la gradiente como consecuencia del fallo de las bombas transportadoras dependientes de ATP en la membrana celular y en la membrana de organelos. Entonces, el calcio pasa al citoplasma desde el espacio extracelular y desde los depósitos en el retículo sarcoplásmico, mediante los canales dependientes de voltaje que se activan como reacción a la despolarización, ocasionando la pérdida de gradiente de potasio. Las zonas de despolarización propagadas a las que antes se aludía causan repetidas entradas de calcio en la célula. Cuando en el área de penumbra se consumen las reservas energéticas, al tratar de repolarizar la membrana se pierde la capacidad de eliminar la sobrecarga de calcio, con lo que éste acumula progresivamente hasta alcanzar los niveles tóxicos. Y los canales dependientes del receptor, la despolarización y la entrada de calcio en la neurona sináptica induce la liberación de aminoácidos excitatorios, por ejemplo, la serotonina, glicina, glutamato y otros. El glutamato es el aminoácido excitador más abundante del sistema nervioso central. Y es el que tenemos que luchar y es el que tenemos que, como dije, están saliendo medicamentos para bajarlo, ¿no? Durante la isquemia permanece en cantidades excesivas en el espacio sináptico como resultado del exceso de liberación y también en la inhibición de su mecanismo de recaptación que no puede realizarse con normalidad debido a la pérdida del gradiente iónico y al agotamiento de ATP, ya que la entrada de glutamato en la neurona presináptica se realiza en intercambio con sodio por un sistema que requiere energía a nivel postsináptico. El glutamato ejerce una acción sobre los distintos receptores porque diversos mecanismos provocan la entrada de calcio a la célula. En resumen, la excitotoxicidad inducida por glutamato depende en última instancia de sobrecarga citosólica de calcio y se puede dividir en tres fases. Por ejemplo, una de inducción. El exceso de glutamato en el espacio extracelular activa los receptores prosinápticos provocando la entrada al citoplasma de grandes cantidades excesivas de sodio, cloro, agua y calcio, que tiene por sí mismo efectos nocivos, y la formación de trifosfato de inositol y diacilglicol. Imagínense que ya la membrana no funciona, entra calcio, sodio dentro de la neurona, dentro de las células del sistema nervioso. Va a haber edema intracerebral, entra, jala agua, y llega un momento en que la célula, ¡pum!, estalla. Entonces, y la amplificación. Los sucesos ocurridos durante la inducción generan reacciones celulares que tienen como resultado la extensión y perpetuación del proceso, entrada adicional de calcio a través de canales dependientes de voltaje, liberación de calcio desde depósitos intracelulares e incremento de la liberación de glutamato ocasionado por el exceso de calcio en la neurona presináptica. Y finalmente la expresión, o sea, el exceso de calcio citosólico desencadena una cascada de fenómenos nocivos que son causantes de la lesión celular. Entonces, el aumento de calcio citosólico produce daño celular por diversas formas. Por ejemplo, el descenso de las reservas de ATP favorece la permeabilidad de la membrana y por consiguiente se eleva el consumo de energía al tratar de conservar la homeostasis iónica. Por otra parte, las mitocondrias derivan de la producción de energía a la captación del calcio.
Otro aspecto es se destruyen los componentes estructurales de la célula, ya que el aumento de calcio citosólico constituye un estímulo no fisiológico que activa las reacciones enzimáticas. Estas fuera de control son sumamente nocivas. Las proteasas destruyen las proteínas del sitio esquelético, lo cual se ha implicado además en la producción de muerte neuronal tardía al interferir la expresión adecuada del genoma mitocondrial. Las endonucleasas atacan ácidos nucleicos, proteinsinasas, que al producir su formación alteran la función de receptores y canales iónicos. Y por último, las fosfolipasas, mediante la acción sobre los fosfolípidos, causan lesión estructural de la membrana. Otro aspecto, se altera la microcirculación. Esto favorece la aparición de oclusiones vasculares secundarias y el fenómeno de no reflujo a través de los mecanismos. Junto a los aminoácidos citadores, el calcio desencadena la liberación de aminas biógenas, por ejemplo, dopamina, noradrenalina, serotonina. La noradrenalina y la serotonina tienen acción vasoconstrictora sobre las arterias cerebrales y al liberarse en cantidad excesiva promueven el desarrollo de hipoperfusión secundaria en el área de la penumbra. Además, actúan como inductores de agregación celular intravascular. Otro aspecto que al activar la síntesis de prostaglandina se estimula la agregación leucocitaria y plaquetaria y se provoca la alteración secundaria en la microcirculación. La activación de fosfolipasas conduce a la formación de ácido araquidónico que por vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa produce prostaglandinas, G, tromboxanos, leucotrienos. Eh, Finalmente, el daño celular mediado por radicales libres. Los radicales libres son moléculas que contienen átomos con electrones desapareados, ¿no? Entonces, en estas reacciones de leves en químicos se libera tal cantidad de radicales libres que el organismo no los puede eliminar. Bueno, normalmente el organismo dispone de mecanismos enzimáticos, como la catalasa, la dismutasa, el superóxido y otros, que van liberando, eliminando, de hecho, radicales libres, pero en cantidades pequeñas, fisiológicas, que normalmente se producen, ¿no? En el ser humano por la dieta que consumen, no realizan ejercicio, ¿no? Entonces el organismo lo va a eliminar. Pero en élisis químicos se produce tal cantidad que es imposible que el organismo pueda tener sustancias que puedan neutralizar estas sustancias. Son insuficientes, ¿no? Se produce mucha cantidad. Entonces, durante la isquemia se acumula una gran cantidad de metabolitos reducidos que propician diversas reacciones de producción de radicales libres. Aunque estos aparecen especialmente cuando ocurre reperfusión y la llegada del oxígeno, origina por tanto la hiperpolarización de estas sustancias. Dichos radicales libres tienen diversos orígenes. Por ejemplo, el funcionamiento inadecuado de transporte de electrones acoplado a la formación oxidativa favorece la formación del ion superóxido y agua oxigenada en la mitocondria. El AMP no consumido en la fosforilación oxidativa durante la isquemia se metaboliza por la vía de purinas hasta hiposantina o santina. Estas sustancias se acumulan por encima de valores normales y debido a la conversión de la desoxigenasa de santina en oxidasa y santina a cargo de proteasas activadas por el calcio se oxidan hasta ácido úrico con la producción de oxígeno y HO2, H2O2. La oxidación de aminas biogénas liberadas en exceso durante la isquemia genera radicales libres. El oxígeno y la acidosis desplazan iones metálicos de su unión a proteínas, ferritina y transferina, ¿no? Como se dijo hace un momento, ¿no? Cuando estos iones reaccionan con agua y H2O2 catalizan la producción de un radical libre mucho más reactivo y por tanto muy tóxico, ¿no? El ion hidroxilo. El óxido nítrico producido en grandes cantidades durante la isquemia, al reaccionar con oxígeno, forman peronitritos, peroxinitritos. Estos en solución ácida forman ácidos peroxinitrosos,
que espontáneamente liberan OH, hidroxilos. Y se ha dicho, ya como el óxido nítrico, podrían tener importantes efectos fatales si se producen grandes cantidades. También los metabolitos iniciales de la acción fosfolipasa son peróxidos. De los fagocitos acumulados por la síntesis de sustancias quimiotácticas se liberan radicales libres lisosomales. Entonces, los radicales libres desnaturalizan macromoléculas y es característico que produzcan reacciones en las que se crean otros nuevos radicales que a su vez perpetúan el daño provocando por los mismos. Una de estas reacciones de gran importancia fisiopatológica es la peroxidación de los lípidos de membrana. Los radicales libres generan la peroxidación no enzimática de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en los fosfolípidos. Captan protones de los residuos de carbono o de ácido graso y dejan un electrón desapareado que puede reaccionar con el oxígeno, en especial durante la reperfusión, para formar un radical peróxido, que a su vez es muy reactivo. De esta manera se ocasiona la destrucción progresiva de la membrana celular. Además, por sí mismos, los peróxidos lipídicos son muy tóxicos para los componentes celulares a través de su descomposición de aldehídos que tienen lugar por acción del calor y de los iones metálicos. Tales reacciones afectan todas las estirpes celulares, pero la célula endotelial es la más dañada, pues está expuesta a mayores tensiones relativas de oxígeno, así como a la acción de leucocitos activados, ¿no?, de óxido nítrico y otros. De esta forma, el estrés oxidante puede contribuir de alguna manera a alterar los mecanismos de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Como hemos mencionado, el efecto final común de los mediadores de daño por isquemia de perfusión es la destrucción de componentes funcionales y estructurales de la célula y la lesión secundaria de la microcirculación, que por diversos mecanismos, edema y lesión endotelial, formación de agregados celulares y alteración de reactividad y permeabilidad vascular, producen una hipoperfusión secundaria y perpetúa el círculo lesional. Es necesario considerar el efecto de la temperatura durante la isquemia cerebral, ya que puede modificar la cascada de reacciones. En estos estudios experimentales y clínicos, y se ha comprobado que la temperatura corporal elevada incrementa los efectos letales de la isquemia por diversos mecanismos, de la misma forma en que la hipotermia posee un efecto protector. Si bien parece más significativo el efecto nocivo de la hipertermia que el efecto protector de la hipotermia, en primer lugar, la temperatura afecta el metabolismo cerebral de forma que por cada grado se incrementa 5 a 7% las demandas metabólicas del tejido, lo cual ocasiona además una mayor acidosis durante la isquemia. En segundo lugar, la elevación de la temperatura altera la barrera hematoencefálica. También se ha comprobado que la hipertermia aumenta la liberación de aminoácidos citadores. Estos mecanismos potencian la lesión cerebral durante la isquemia. Como base de los datos fisiopatológicos, pueden formarse la hipótesis según la cual es posible evitar la extensión de un infarto cerebral si se actúa adecuadamente en el área de penumbra durante la fase temprana. Y si hablamos de la citoprotección, puede llevarse a cabo por diferentes formas, ¿no? A prevenir el desarrollo de la acidosis láctica, a reducir la entrada de calcio y a neutralizar la acción de los radicales libres mediante antioxidantes. Bueno, hemos hablado de la fisiopatología de la isquemia y para terminar esta parte hablaremos un poco sobre la fisiopatología del EDC hemorrágico.
Como dijimos, un 15 a 20% de los EBC son hemorrágicos, ¿no? Y eso se debe a la rotura pues, de la pared de una arteria, ¿no? Que produce la salida de sangre al interior del cerebro, lo que conlleva que salgan múltiples sustancias que puedan resultar tóxicas para el tejido cerebral. Sin embargo, gran parte del daño que se produce por las hemorragias cerebrales se debe a la presión que ejerce la sangre sobre las estructuras vecinas. La salida de sangre dentro del tejido cerebral origina un aumento brusco de la presión local, lo cual puede comprimir a las pequeñas arterias vecinas y limitar el flujo sanguíneo en esa zona. Todo esto provoca que se liberen aminoácidos citadores como el glutamato, que se produzca una entrada de calcio y un aumento de radicales libres, lo cual conducirá a la muerte neuronal por un mecanismo similar a lo que ocurre en la zona de penumbra de la isquemia cerebral. Un 15 a 30% de los pacientes que sufren una hemorragia cerebral presentan un empeoramiento de los síntomas en las primeras 48 horas, que puede deberse al crecimiento de hematoma o a la formación de edema periférico. Existen diferentes mecanismos que pueden explicar el crecimiento de la hemorragia. Uno de ellos es el efecto masa que se produce por el aumento de la presión local, lo cual puede lesionar la pared de los vasos sanguíneos vecinos. Al irse dañando la pared se produce un efecto tipo avalancha, que, ya que la lesión de los vasos periféricos de la hemorragia produce una mayor salida de sangre al tejido cerebral, que aumenta de manera progresiva y gradual el volumen del hematoma. El cerebro se encuentra contenido en una cavidad cerrada, el cráneo, y no tiene posibilidad de agrandarse. Cuando se produce una hemorragia cerebral, se incrementa el volumen del contenido dentro del cráneo, que al no poder expandirse aumenta su presión. Este aumento de la presión intracraneal dificulta la entrada de sangre por las arterias cerebrales y de manera reactiva se produce un aumento de la presión arterial para favorecer la perfusión cerebral. El aumento de la presión arterial es una de las principales causas que pueden favorecer la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro, por lo que este hecho puede contribuir a que se produzca un nuevo sangrado dentro del tejido cerebral. Otra de las causas del deterioro de los pacientes con hemorragia cerebral durante las primeras horas es el desarrollo del edema alrededor de la lesión. La sangre es rica en células y proteínas y es más densa que el tejido cerebral, por lo que cuando se encuentra fuera de los vasos puede favorecer la salida de agua de las arterias cerebrales por fenómeno osmótico. Este hecho, unido a que en la hemorragia cerebral también se produce un aumento de la permeabilidad vascular debido al daño de la barrera hematoencefálica y la matriz extracelular, como ocurre en la isquemia, propicia la formación de edema alrededor del hemorragia. Bien, entonces con esto hemos terminado la clase de hoy y terminaremos con la clase que viene. Con el síndrome de hipertensión endocraniana. Bueno, eso también lo han escrito en sílabos, cumpliremos. El síndrome de hipertensión endocraniana. Hay múltiples causas por una hipertensión endocraniana y lo podemos agrupar, por ejemplo, en procesos expansivos, en edema cerebral difuso, en inflamación meningia, en aumento del líquido cefalorraquídeo y aumento de la presión venosa. La hipertensión intracraniana se produce cuando el volumen de la masa encefálica, o sea, vamos a ver, que es el contenido, ¿no?, supera el de la cavidad craneal, o sea, el continente, el cual es inextensible porque es duro, pero el hueso está ahí, ¿no? No se puede tener más. Pues una vez cerrada la fontanela, la sutura de los huesos craneales, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya está todo comprimido ahí adentro. Es una parte del volumen encefálico, sea el líquido cefalorraquídeo ventricular, el líquido intersticial, sangre de los senos venosos. Es flexible y se puede reducir para intentar
compensar el aumento de la presión en casos de un proceso expansivo. Pero esa capacidad compensadora es limitada, ¿no? En los niños pequeños, el aumento del contenido intracraneal puede abombar las fontanelas, expandir los huesos y aumentar el perímetro craneal. De ahí la importancia de vigilar estos detalles pues, en nuestros pacientitos, ¿no? Neuropediatría, la cinta métrica, claro. Los mecanismos fisiopatológicos se combinan y se refuerzan entre sí los procesos expansivos, ¿no? Abscesos, tumores, hematomas, producen a su alrededor edema de tipo vasogénico. El proceso expansivo y el edema vasogénico circundante producen bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo y la consiguiente hidrocefalia. Además, dan lugar a trastornos circulatorios arteriales y venosos con focos isquémicos o hemorrágicos que a su vez incrementan la masa cerebral. La hipertensión intracraneal puede colapsar los senos durales y con ello cerrar un círculo vicioso al aumentar la congestión venosa y dificultar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la hipertensión intracraneana contrarresta la presión de perfusión arterial aferente al cerebro. Por ello, la hipertensión intracraneal conlleva un aumento en la presión arterial sistólica. No es lo que llamamos efecto de Cushing. Una hipertensión intracraneal elevada puede bloquear totalmente la circulación cerebral aferente y producir la muerte. Durante la fase de hipertensión intracraneana compensada puede haber una sintomatología discreto moderada. Cuando la hipertensión intracraneana se descompensa y el paciente entra en estupor o coma con rigidez de descerebración, alteraciones pupilares o alteraciones vegetativas, especialmente respiratorias. El cuadro clínico se debe al sufrimiento del tronco cerebral por hernias que pueden ser supratentoriales o infratentoriales, ¿no? La presión intracerebral y las hernias no evolucionan necesariamente en paralelo. Las hernias se producen por gradientes de presión entre un compartimento craneal y otro, y puede ocurrir con elevaciones moderadas de la presión intracerebral. Por ejemplo, las hernias supratentoriales son de dos tipos principales, ¿no? Bien la circunvolución del cíngulo, que se desplaza bajo la hoz del cerebro, bien de la circunvolución del hipocampo, del lóbulo temporal, que se introduce en la hendidura de la tienda del cerebelo. Esta hernia del lóbulo temporal unilateral o bilateral es la más frecuente y muy importante, pues comprime el mesencéfalo que contiene el sistema venreticular articular ascendente y su disposición o su difusión produce graves trastornos de conciencia y vegetativos. Entonces, el sufrimiento del tronco cerebral por desplazamiento hacia abajo se acompaña de desgarros de finas ramas perforantes del tronco vacilante. Por ejemplo, la hemorragia de Duret en el momento proximal, ¿no? Son consecuencias siempre letales, ¿no? Y hay que actuar rápido. Las hernias infratentoriales. La principal es la de las amígdalas cerebelosas, ¿no? Se introducen en el agujero occipital, comprimen el bulbo y producen la muerte del enfermo. Pero por paro cardiorrespiratorio en ocasiones los propios tumores se introducen en el agujero occipital. Otro de tipo de hernia infratentorial es la del vermis del cerebelo hacia arriba a través de la tienda del cerebelo. La hipertensión intracraneana está condicionada en gran parte por la naturaleza y la agudeza de los procesos patológicos causales. Una hemorragia cerebral puede llevar a un paciente al coma profundo y a la muerte por paro cardiorrespiratorio en pocos segundos o minutos. Después de quejarse de cefalea y del primer vómito, por el contrario, en una hidrocefalia por estenosis del acueducto, la hipertensión intracraneana puede evolucionar durante meses o años antes de diagnosticarse. La hipertensión intracraneana que se desarrolla lentamente se traduce en cefalea y vómitos como síntomas principales y primeros, ¿no?, signos, y ambos síntomas son más frecuentes en los niños y jóvenes por la mayor incidencia de tumores en fosa posterior. Es común que tanto la cefalea como los vómitos
se incrementen o se desencadenen al cambiar la posición de la cabeza, se agraven en la cama. En los adultos y sobre todo en los ancianos, la hipertensión intracraniana puede manifestarse por un síndrome inespecífico con ligera cefalea, ¿no? Y cambios psíquicos en forma de lentitud mental, falta de atención, apatía y somnolencia. El segundo signo fundamental de la hipertensión intracraniana es el edema del papila, que se puede desarrollar rápidamente en procesos de evolución acelerada, por una hemorragia subaracnoidea, o en la hipertensión arterial maligna, o más lentamente cuando la hipertensión intracraniana es de evolución crónica. El aspecto del fondo de ojo suele ser diferente en ambos casos. La tomografía de coherencia óptica permite un diagnóstico y seguimiento muy preciso del edema de papila. El defecto campimétrico más característico del papiledema es el aumento de la mancha ciega, pero puede haber otros como por ejemplo el estrechamiento nasal o concéntrico del campo visual. El principal riesgo del papiledema mantenido es la atrofia secundaria del nervio óptico. La hipertensión intracraneana produce un sufrimiento por estiramiento de los nervios craneales. Es más habitual el cuarto par con estrabismo y diplopía que no indican la localización anatómica de la lesión. Más raro es que se produzca paresia del séptimo por neuralgia del quinto por el mismo mecanismo de estiramiento y desplazamiento. De paresia del tercero, para hipertensión intracraneana, y se producen por la línea temporal a través de la hendidura de la tienda del cerebro. Dentro de la hipertensión intracraneana, vemos pues lo que es el edema cerebral. Se distinguen tres compartimientos dentro de la cavidad, ¿no? Craneal: vascular, el parénquima y el espacio ocupado por el líquido cefalorraquídeo, pues y ventricular. El exceso de sangre se denomina congestión. El edema cerebral es secundario a la acumulación de líquido en el parénquima cerebral. El aumento del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares se denomina hidrocefalia. Los tres contribuyen a la fisiopatología de la hipertensión intracraneana. En el parénquima se distingue el espacio intracelular y el extracelular o intersticial. El contenido en agua intracelular está mantenido por el metabolismo energético de las células, o sea, las bombas iónicas. El espacio intersticial está relacionado por una parte con el sistema vascular y depende del funcionamiento y la integridad anatómica de la barrera hematoencefálica, y por otra con el espacio de líquido cefalorraquídeo, y un aumento de la presión en este compartimiento puede hacer pasar líquido al espacio intersticial. El llamado sistema linfático cerebral, o sea, la vía linfática, facilita la limpieza de desechos del sistema nervioso central, incluido el beta amiloide. Ya vamos a ver en clínica, el beta amiloide es la proteína tau que se encarga de producir la demencia de Alzheimer, ¿no? Y puede desempeñar un papel importante en el edema cerebral al ser responsable del mantenimiento de la homeostasis y la función celular. Esta vía consiste en una ruta periarterial de entrada para el líquido cefalorraquídeo al parénquima cerebral, acoplada a un mecanismo de limpieza para la eliminación del líquido intersticial y solutos extracelulares de los compartimientos intersticiales del cerebro y la médula que carecen de sistema linfático. El intercambio de solutos entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial es impulsado por el pulso arterial y regulado durante el sueño por la expansión y contracción del espacio extracelular del cerebro. La limpieza de proteínas solubles, producto de desecho, y el exceso de líquido extracelular se logra a través del flujo continuo de líquido intersticial facilitado por los canales de agua, de aquaporinas, ¿no?, astrocítica. De esta manera, la gliosis reactiva y sus efectos deleterios sobre el aclaramiento intersticial podría ser un factor clave en las condiciones de daño isquémico difuso o lesiones cerebrales traumáticas agudas, y representan una posible diana terapéutica. Si hablamos de las causas del edema cerebral, la causa principal del edema cerebral en el adulto son las enfermedades cerebrovasculares, como hemos visto, seguidas de traumatismos cráneoencefálicos como tumores, abscesos, encefalitis, anoxia difusa, fallo hepático, alteraciones osmóticas, exposiciones a tóxicos o altitud elevada.
Existen varios tipos de edema, ¿no? Pueden conducir a la hipertensión endocraniana mediante el coeficiente de difusión, ¿no? Aparente, ¿no? Por ejemplo, el edema citotóxico, llamado intracelular, se desarrolla cuando fallan las bombas iónicas por defecto de la generación de energía, pero la barrera hematoencefálica está intacta, al menos inicialmente. El prototipo es el edema isquémico, pero también el edema postraumático es una parte citotóxico. La cascada patogénica comienza con la liberación de glutamato al espacio extracelular, el cual abre los canales de sodio y calcio. El sodio se acumula en el interior de la célula, lo cual aumenta su osmolaridad y hace pasar agua y otros líquidos del espacio intersticial que hinchan las células y constriñen el espacio extracelular. Este proceso produce o agrava la isquemia tisular. La falta de energía anula la bomba de sodio y potasio y se acumula calcio intracelular y se activan los procesos citotóxicos. En cambio, el edema vasogénico, ¿no? Es predominio extracelular y se produce por tres mecanismos, ¿no? Cuando se rompe la barrera hematoencefálica, se produce por la relajación de las uniones de las células endoteliales o por alteraciones en el medio que rodea los capilares, o sea, epizastocitarios, por ejemplo, de edema de tipo vasogénico, son los que ocurren en los procesos inflamatorios o en hipoxia que dañan la matriz extracelular que rodean los capilares. La rotura de la barrera hematoencefálica permite la salida de proteínas y otras sustancias que arrastran el líquido al espacio intersticial. El edema vasogénico progresa por la sustancia blanca y es el que acompaña a la mayoría de los procesos expansivos. Otro es el edema hidrostático o transendotelial, que produce por el aumento de la presión intraarterial. Es el edema de la encefalopatía hipertensiva y los síndromes relacionados con la eclampsia o la encefalopatía posterior reversible, en los que participan otros mecanismos patogénicos de daño endotelial que dominan las porciones posteriores del cerebro. Finalmente, el edema por desequilibrio osmolar es el extracelular e intracelular y se observa en diversas circunstancias. En la diabetes de larga evolución, el cerebro acumula solutos para compensar el estado de hiperosmolaridad plasmática. Si se trata al paciente debidamente o rápidamente con insulina y se reduce la osmolaridad plasmática, el cerebro entonces hiperosmolar y atrae agua, lo que produce el edema. Un mecanismo similar explica el edema cerebral cuando se dializa a un paciente con insuficiencia renal crónica o el síndrome de desequilibrio osmótico. También hay edema cerebral en la hiponatremia grave. Eh, y el edema hidrostático transependimario es intersticial y se debe a la salida transependimaria del líquido cefalorraquídeo por hipertensión intraventricular y acompaña a las hidrocefalias. En muchos procesos patológicos, como por ejemplo la isquemia, el edema es mixto. Primero es citotóxico y en los días siguientes vasogénico por la rotura de la barrera hematoencefálica en los infartos. Hay además una vasoparálisis con congestión capilar y microhemorragias, lo cual contribuye a incrementar el volumen de tejido lesionado. En las trombosis de los senos durales y en la hipertensión intracraniana idiopática, el aumento de la presión venosa produce congestión vascular y dificulta el drenaje del líquido cefalorraquídeo, pero no se detectan en las pruebas de imagen ni hidrocefalia ni edema intraparenquimatorio, salvo que se desarrollen infartos o hemorragias. Entonces, el edema por sí mismo, sobre todo el vasogénico hidrostático, tiene poco efecto sobre la actividad neuronal. En el edema citotóxico, el daño neuronal lo produce la causa y secundariamente el edema. Sus consecuencias patogénicas se deben al efecto pasivo y son diferentes si el edema es localizado o difuso. El edema localizado, por ejemplo, en un infarto de la arteria cerebral media, un tumor de la fosa temporal o de la fosa posterior, puede producir consecuencias catastróficas derivadas de las hernias con sufrimiento del tronco cerebral, sin que exista incremento global en la presión intracraneal. En estos casos, la monitorización de la presión intracerebral genera una falsa idea de seguridad al no detectar una hipertensión cuando en realidad se está produciendo una hernia cerebral grave. En los casos de edema cerebral difuso se acompaña regularmente de una hipertensión intracerebral. Y finalmente, en la inflamación meningia, ¿no? Ahí vemos que entra pues, lo que es el síndrome meningio, en la cual este es un síndrome con un conjunto de síntomas y signos que se producen por la invasión o agresión aguda o subaguda de las meninges cerebrales, bien sea por algún proceso infeccioso, inflamatorio, por tracción mecánica de las cubiertas meningias. Esto va a producir hipertensión endocraniana, por supuesto. Y se debe a la irritación de las raíces raquídeas en el espacio subaracnoideo y de los receptores del
dolor en la duna madre. Si la causa afecta difusamente a las meninges, o sea, hablamos de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea, el síndrome de meningio es completo con cefalea, dolor de espalda, raquialgia, rigidez de nuca y los signos de Brudzinski-Kernel. Es frecuente que el síndrome de meningio se añada otros signos y síntomas de hipertensión intracraneal, ¿no? Por los vómitos, el edema de papila, la onivulación y los del sufrimiento del sistema nervioso central, subyacente a las meninges inflamadas, como convulsiones, déficit bucal neurológico y trastorno de conciencia y parálisis de pruebas craneales, ¿no? Las situaciones localizadas de las meninges y raíces medulares producen una parte de los signos y síntomas de este síndrome general, así como los tumores del agujero occipital que provocan cefaleas, tortícolis con espasmo de los músculos del cuello y parálisis de los pares craneales vulvares. Los abscesos espinales, tumores dorsolumbares y algunas hernias del disco producen raquialgia, espasmo de los músculos paravertebrales, signos de la SEG y la Kerner, que ustedes ya van a ver esos signos cuando lleven semiología, ¿no? Pero no son necesariamente cefalea ni rigidez de nuca, ¿no? Puede haber otras cosas al inicio. En los niños, por ejemplo, recién nacidos o prematuros, en los ancianos y en los enfermos que entran rápidamente en coma, la rigidez de nuca y otros signos pueden faltar o ser mínimos, aunque el paciente tenga una meningitis, ¿no? O una hemorragia subaracnoidea. O eso pues son los abuelos, ¿no? Vienen con su torpor, no hay signos meningios francos, no hay nada y el paciente está con una meningitis, está haciendo hipertensión mecánica. En estos casos hay que prodigar pues las funciones lumbares, ¿no? Allá, ¿no? En otras circunstancias, como la osteoartritis de la columna cervical, flemones, parafaringios, tétanos, distonías agudas por neurolépticos, hipertermia maligna o síndrome maligno de los neurolépticos, puede haber rigidez de cuello o de raquis que no se debe a la enfermedad meningia y debe tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial. Y eso también ustedes van a ver cuando vean semiología, en la cual tienen que hacer pues su historia, su anamnesis, para que les ayude a orientar qué es lo que tiene, porque el pacientito probablemente esté con algunos medicamentos que esté ocasionando el cuadro, que esté haciendo un cuadro de hipertensión coreana simulada o un meningio. Entonces la anamnesis es muy importante, eso ya lo vamos a complementar en el siguiente curso, ¿no? Bien, yo creo que por ahora eso es todo. Entonces, señores alumnos, hemos concluido con las clases, ¿no? Solo queda que den sus exámenes, ¿no? Y bueno, ya nos estaremos comunicando a través de su delegada lo que pueda venir. O sea, entonces, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.